A continuación se va a hablar acerca del ciclo celular, la transcripción y la traducción, con el fin de facilitar el aprendizaje de estos temas. Estos procesos son necesarios en todas las células. Fase G1. Esta G proviene de GAP. Esto se debe a que en esta fase no se sintetiza ADN. Es la fase más larga, ya que puede durar de 6 a 12 horas. Es la primera fase del ciclo celular en la cual se ve incrementada su actividad metabólica e incrementa su tamaño al doble. La célula sintetiza proteínas y ARN para duplicar sus organelos, lo cual se ve reflejado en los genes. Además, en esta etapa hay una producción alta de energía que será almacenada en moléculas de ATP que será utilizada para la síntesis de proteínas, principalmente histonas, y una reserva para la siguiente etapa, la fase S. Al final de esta etapa hay una regulación o control celular que regula las condiciones del medio, pero también si hay una falla en el ADN, este la repara, a menos de que sea irreparable o gaste mucha energía. Siendo de esta manera, la célula acudirá a una apoptosis. La fase S. La fase S también es conocida por el proceso de replicación, en donde consta de duplicar el ADN, y sabemos que el ADN es una hebra de doble hélice que contiene desoxirribonucleicos, que son representados por las bases nitrogenadas, la adenina, timina, citosina y guanina, y cada base nitrogenada tiene una base complementaria. Para la adenina es la timina y son unidos por medio de dobles enlaces de puente de hidrógeno, y para la citosina es la guanina, que son unidos por triples enlaces de puente de hidrógeno. Esta doble hélice consta de dos hebras. La hebra continua va en sentido de 5' a 3', y la hebra discontinua va en sentido de 3' a 5'. En el primer paso de la replicación se separan las dos hélices. Estas rupturas se logra gracias a la enzima helicasa, que va rompiendo los puentes de hidrógeno y así separando la hebra continua de la discontinua. Cada hebra será una hebra molde, a partir de la cual se creará una cadena complementaria para crear otra ADN idéntica a partir de una. Una enzima llamada primasa iniciará el proceso y creará una secuencia de ARN, que es representado aquí en color gris, llamada prime. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se unirá al prime y comenzará a incorporar desoxirribonucleicos en sentido 5' a 3', y esto será para la hebra continua. Entonces, para la hebra continua sería más sencillo y solo necesitaríamos un prime, ya que el ADN polimerasa 3 va uniendo en sentidos de 5' a 3'. En la discontinua no se puede hacer esto, ya que esta va en sentido contrario a la continua. Por lo tanto, el ARN primasa sintetiza varios primers. Por lo tanto, el ADN polimerasa 3 irá sintetizando varios fragmentos de ADN entre un primer y otro, y se irán creando varios primers hasta así terminar la hebra. A los fragmentos de ADN que quedan entre primer y primer se le llamarán fragmentos de Okazaki. Luego la exonucleasa eliminará todos los primers y la ADN polimerasa 1 rellenará los espacios entre los primers. Ya para finalizar, la ligasa une todos los fragmentos de ADN, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. Y para finalizar, la topoisomerasa colaborará en aliviar la tensión de enrollamiento y obtendremos el ADN ya enrollado. Observar aquí es un gen. Un gen tiene la información genética para que la célula pueda sintetizar todo lo que necesita. Esta información está dada gracias a la secuencia de las bases nitrogenadas, que es guanina con citosina, timina con adenina. Entonces, la transcripción inicia cuando una proteína reconoce el sitio promotor. El sitio promotor
no funciona para que se pueda sintetizar la proteína, solo funciona para aumentar o disminuir la velocidad de transcripción. Una vez reconocida el citopromotor, se va a adherir el factor transcripcional 2D, el cual lo que tiene la función de doblar el ADN. Este doblamiento va a ayudar a que se pueda incorporar el ARN polimerasa 2. Este factor de transcripción 2D está compuesto por TBP y TAF. La TBP se va a unir a la caja TATA. La caja TATA es la secuencia de tinina, adenina, tinina, adenina. Una vez unido a la caja TATA, se va a unir también la proteína, el factor de transcripcional 2A, lo cual ayuda a que la primera proteína se pueda adherir mejor al ADN. Posterior a esto va a llegar el factor de transcripcional 2B, que se va a unir a la TB para darle un mejor soporte a la hora de tener que unirse a la ARN polimerasa 2. Y bueno, después de esto se va a unir el factor transcripcional 2F, que lo que va a hacer es de que va a tener mayor espacio para que se pueda adherir la ARN polimerasa 2. Y bueno, después del factor de transcripcional 2F, se va a unir el ARN polimerasa 2. Ya unido el ARN polimerasa 2, también se va a unir el factor transcripcional 2E, cuya función es llamar al factor transcripcional 2H. El factor transcripcional 2H tiene la función de desnaturalizar el ADN. Bueno, entonces ya con todas esas proteínas unidas al ADN, conforme vayan pasando, se va a ir separando la cadena de ADN. Y obviamente simultáneamente también va a ir poniendo cada vez un nitrogenado, siempre cambiando, en vez de tinina la va a poner como urácilo. ¿Okay? Entonces sería adenina urácilo, tinina adenina y citosina guanina. Y bueno, ADN conforme va pasando va saliendo el ARN y también se va uniendo de una vez el ADN con el ADN. Y bueno, este es el ARN ya sintetizado, es el ARN heterogéneo nuclear, que no tiene ninguna modificación. Entonces todavía no se puede salir al núcleo porque necesita madurar. Entonces para madurar el ARN heterogéneo nuclear tiene intrones y exones. Los intrones son una parte que no ayuda para la sintetización de la proteína, y los exones pues sí ayudan a la sintetización de la proteína, sí tienen información. Entonces para la maduración lo que va a pasar es el corte y empalme, y bueno, entonces se les va a quitar los intrones. Entonces, estos intrones se van a retirar y se va a quedar solo con la información que solo se va a quedar con las bases nitrogenadas que sí tienen información. Esa es una de las partes para la maduración del ARN. Bueno, otro paso para la maduración del ARN es la adición de la CAP, que es una guanina metilada. ¿Okay? Esto es para que no se pueda degradar al momento de pasar al núcleo. Y por último, otra maduración que puede sufrir el ARN es la adición de la cola polía, que es solo la adición de varias guaninas, y esa es la cola polía. Los componentes de la traducción es el ARN mensajero, que lleva la transcripción del ADN ubicado en el núcleo al ribosoma, que se ubica en la membrana externa nuclear, y sobre todo se ubican más en el retículo endoplasmático rugoso, para que inicie el proceso de traducción. El ARN de transferencia transfiere las moléculas de aminoácidos a los ribosomas para posteriormente ordenarlos a lo largo de la molécula de ARN mensajero. El ARN ribosomático acelera los enlaces peptídicos de los aminoácidos. Estos se ubican en el ribosoma, y el ribosoma que tiene la función de facilitar la interacción entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia, y es donde ocurre el proceso de traducción. Los factores de iniciación, estas se pueden dividir en clase 1 al 4, y
en siglas se le puede poner ELF1 a la de clase 1, que actúa como un potenciador y un represor para regular la transcripción de varios genes. La ELF2 lleva y media la unión de la ARN transferencia de los ribosomas mediante la hidrólisis de un GTP. ELF3 mantiene las unidades del ribosoma disociadas. ELF4 complejo de 3 unidades para promover el inicio de la traducción en células eucariotas. Los factores de liberación o terminación se pueden dividir en dos. Esta puede ponerse en siglas ERF1, que es el factor de liberación universal en células eucariotas, que puede leer el ámbar, que es uracilo adenina guanina, el ocre uracilo adenina adenina y el opal uracilo guanina adenina. Y el ERF2 ayuda al ERF1 a liberar el polipéptido completo dependiendo de los ribosomas. Se puede considerar que es una GTPase. Durante el proceso de iniciación de la traducción, el factor de iniciación ELF2 lleva el ARN transferencia a una subunidad para unirla al ribosoma, sobre todo a una subunidad del ribosoma, en la cual el ELF4 inicia el proceso de traducción, en el cual es potenciado y regulado por el ELF1 para que luego venga esta subunidad, busque una metiedina en la cadena de ARN mensajero. Este siempre será buscado por de las 5' a 3', y esto es debido a que el ELF3 mantiene las dos unidades del ribosoma separadas. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo se unió el ARN transferencia a una subunidad, se le puede decir, del ribosoma. Ahorita las unidades de ribosoma buscará junto con la unidad el codón inicial o metiedina. Ya desde aquí los dos factores de iniciación serán eliminados, o sea, el GTP que se utilizó para hidrolizar para hacer la unión entre la proteína y el LF2 y todos los factores de iniciación. Desde aquí iniciamos nosotros con el proceso de elogación. En el proceso de elogación hay que tener en cuenta que existen 3 sectores en el ribosoma. Está, por ejemplo, el sector A, que sirve de entrada a nuevos ARN transferencia. El sector P, que es un peptidil ARNT transferencia, que lleva la cadena polipéptica creciente. Y la E, que es la región de salida de ARN transferencia después de haber dejado el aminoácido. En la elogación se va uniendo por medio, digamos, del ARN transferencia los aminoácidos según la cadena de mensajeros. Si esta no coincide con la cadena de mensajeros, es reemplazada por otra. Hasta llegar hasta un punto del codón terminal. En el codón terminal, aquí actúan, digamos, los dos factores de terminación. Estas, como habíamos dicho, está el F1, ERF1 y el ERF2. En esto añaden una proteína de factor inicial que termine desde aquí la cadena proteica.
a ese proceso se llama terminación. Entonces aquí ya vemos cómo se agregó como la proteína inicial de terminación, perdón, y después vamos a ver cómo se estructura la proteína dependiendo, digamos, a las diferentes cadenas de la de los aminoácidos. Se pueden llamar MET, ALA, LEU, GLIP, dependiendo cómo va a estar los aminoácidos de los nucleótidos. Fase G2. Esta es la segunda etapa de crecimiento celular. Esta fase tiene una duración de 4 horas. Durante esta etapa se comprueba si han habido errores durante la replicación del ADN, si se han reparado los daños y si el ADN ha sido completamente copiado. Estos mecanismos son críticos para la célula, puesto que los errores no detectados pasarán irremediablemente a las células hijas. La célula también aumentará en tamaño, y los centrosomas, duplicados durante la fase S, se dirigirán a lugares opuestos de la célula para formar posteriormente el uso mitótico. En esta fase se fosforila la histona H1, que ayuda a la condensación de los filamentos de cromatina, que posteriormente formarán cromosomas. También se sintetizan las proteínas que producen microtúbulos. Estos ayudarán al movimiento de los cromosomas en la división celular. Y por último, la célula hace un inventario, se asegura de estar lista para iniciar con la mitosis. La mitosis es un proceso de división celular en el que las moléculas replicadas se reparten hacia los dos núcleos, dividiendo el citoplasma en dos paquetes celulares. Por lo general, esta se divide en 5 fases, que son la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Durante esta fase, el material cromosómico se condensa para formar cromosomas mitóticos compactos. Como podemos ver aquí, se forma por 2 cromátidas unidas a un centrómero y con ella el cinetocoro. Durante esta fase se desensambla el citoesqueleto y se forma el uso mitótico, que podemos ver acá. Y desaparecen organelos importantes como el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico. Esta acción de la condensación de los cromosomas se debe gracias a la condensina. Este inicia el momento que desaparece la envoltura nuclear y es cuando los microtúbulos empiezan a elongarse sobre el extremo más, dinámicamente como si buscaran un cromosoma. Cuando estos logran unirse al cinetocoro del cromosoma, después de esto los cromosomas se mueven hacia el ecuador del uso mitótico, quedando de esta forma. Una vez que todos los cromosomas se han alineado hacia el ecuador del uso y cada uno posee una cromátida unida hacia el correspondiente microtúbulo de su centrosoma, se dice que ha alcanzado la metafase. La metafase contiene una matriz de microtúbulos altamente organizada. De entre ellos se encuentran los microtúbulos astrales, que son los que irradian hacia afuera de los cromosomas. Podemos ver por acá. Los microtúbulos cromosómicos, que son los que se enganchan directamente al cinetocoro de los cromosomas. Y los microtúbulos polares, que son los que atraviesan todo el centrosoma, como los podemos ver acá. Durante este proceso ocurre un mecanismo de regulación del uso mitótico, en el cual se dice que cuando un cromosoma no está unido hacia el microtúbulo, el cinetocoro posee una proteína llamada MAT2, que esta, al momento de no estar enganchada directamente al microtúbulo, envía una señal de que no puede seguirse dando las fases del ciclo celular, por lo que tiene que estar en su conformación activa en unión con la proteína MAT1 que contiene el microtúbulo. Durante esta fase los centrómeros se dividen y las cromátidas quedan separadas con su respectivo microtúbulo. Los cromosomas se mueven hacia los polos opuestos del uso y los polos del uso se separan.
Todo esto se debe gracias a la acción de que los microtúbulos se despolimerizan con ayuda de las proteínas motoras que permiten la retracción de los microtúbulos hacia los polos, en el cual los cromosomas se agrupan en los polos opuestos del uso y estos se dispersan. Alrededor de este material cromosómico se empieza a formar la envoltura nuclear y se empiezan a formar organelos como el complejo de Golgi y el retículo endoplásmico, y se forman nuevas células hijas formadas por citocinesis. Durante la citocinesis se forma el surco de división, que son filamentos de actina promovidos por células motoras que provocan la fuerza que permite la división de dos células hijas nuevas. Esto ha sido todo. Muchas gracias.